La iglesia que se toma con ligereza, que no se toma muy en cuenta y que ha traído una serie de funciones dentro del cuerpo de Cristo que han sido la base de la fe cristiana. Y el desconocimiento de este tema ha traído dolor y problemas a muchas personas, ya que la imposición de manos tiene un poder, una activación. Cuando usted tiene un conocimiento doctrinal, un conocimiento de un tema, eso logra afectar poco la dinámica, pero cuando hablamos de la imposición de manos, esto póngalo ahí en detalle, la imposición de manos es un acto, más que una doctrina, es un acto. Cuando usted estudia la Trinidad, usted estudia un hecho, pero cuando estudia la imposición de manos, estudia un acto que genera poder, un acto que genera bendición, pero que puede generar maldición, porque tiene que ver con la fuente. Es un tema de lo que más me gusta tocar, porque es el tema de transicionar, de ungir, de recibir muchas de las cosas. Incluso es uno de los temas débiles de alguna manera en la iglesia, porque aprendemos, pero no recibimos impartición muchas veces. Y mucha gente está dentro de la iglesia que no sabe qué hacer, que no está seguro de lo que hace. Y la imposición de manos es una de las cosas que Dios estableció para eso, para poder enviar, para poder dar autoridad a otros, para poder llevar adelante la obra de Dios. ¿Amén? En el Antiguo Testamento, el tema de la imposición de manos se ve a todos los niveles. Todos los niveles. Aquí en el libro ustedes van a tener algunos de los casos, voy a tratar de tratarlo. Pero hay muchos más. Tenemos el caso de Eliezer, el criado de Abraham, donde Abraham está orando para dar una bendición a su hijo Isaac, que era una esposa. Había una genética. Abraham era un hombre de propósito, de mucho propósito, que él nunca pensaba en escoger algo, sino en tratar de escoger lo que Dios ya había diseñado de la eternidad. Una de las cosas clave en el creyente. Y él necesitaba escoger la pareja de su hijo, pero él sabía que si él no escogía a la mujer correcta, entonces no iban a ser el Mesías correcto, porque en él estaba puesto la simiente de Cristo. Entonces era bien serio lo que él iba a hacer. Y resulta que él estaba viejo, no podía ir a buscar a la esposa, entonces tenía que mandar al criado. Y allí entonces se para frente a él y le dice: pon tu mano debajo de mi muslo y yo oraré. Y entonces le da una estrategia divina que Dios le había revelado. Le dijo: ve, llega al pozo, la mujer que se levanta a darte agua a beber, después que te dé agua a beber a ti, le va a brindar agua a tus camellos. Entonces esa es la mujer que yo he escogido para mí. Y aún así le dice: si ella quisiera venir contigo, traerla, y si no, eres libre de este pacto. Si hubo un pacto por la imposición de manos, hubo un pacto. Es bien importante que entendamos el poder para que lo hagamos con entendimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Permite que cada uno de los líderes que se encuentran. La imposición de manos se define como un acto en el cual una persona pone las manos sobre otra con el propósito de transmitir una bendición espiritual según la ley del contacto y la transmisión. Si la imposición de manos está unida a la ley del contacto y la transmisión. Contacto, transmisión, imposición de manos. Tres palabras clave para pensar. Imposición de manos, contacto, transmisión. Imposición de manos es el acto. Contacto es lo que sucede y transmisión es lo que pasa de una persona a otra. Vamos a dar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Los israelitas
cuando hacían sus sacrificios, ustedes lo saben, ¿verdad? Ellos cogían el cordero, el símbolo de Cristo, ponían la mano en la cabeza del cordero y ponían la otra mano hacia el pueblo. ¿Alguien sabía eso? Ellos estaban haciendo el acto profético de transferir los pecados del pueblo hacia el cordero. Entonces ellos señalaban al pueblo y señalaban al cordero. Y toda la inmundicia que había en el pueblo se transfería al cordero. Y entonces cuando la inmundicia por el acto de imposición de manos era transferida al cordero, el sacerdote sacaba rápido y degollaba el cordero porque el cordero estaba sucio. Pero el cordero tenía que ser limpio, sin mancha, sin mácula, porque era una tipología de Cristo. Nadie puede transferir sobre algo que está lleno. ¿Usted entendió? Amén. Para usted transferir poder sobre alguien, no puede estar endemoniado, no puede estar lleno de demonios. Usted lo que puede transferir es liberación. No se impone en las manos hasta que no hay limpieza. Por eso es que el cordero tenía que estar limpio. Él estaba limpio, no tenía nada. Era un animal, incluso tipifica un animal sano, un animal noble, un animal que aún hasta la hora de morir no se revela. Muere como cordero y fui llevado al matadero, ¿no? Es el símbolo de un animal que se deja maltratar, que se deja voltear, representa la humildad, el cordero. Simple, no es un animal carnívoro, come hierba, representa toda la sanidad. No podía tener mancha, no podía tener mácula, no podía ser cojo, porque tipificaba a Cristo. Entonces, para hacer una transferencia, se ponía la mano del sacerdote sobre la cabeza del animal. La cabeza significa gobierno, reinado, cobertura, y ponía la mano sobre el cuerpo. Cuando el sacerdote hacía este acto, los pecados que habían de este bando pasaban al animal. Y el animal tenía que morir porque la paga del pecado era la muerte. Desde que el animal se le transferían los pecados, en posición de mano que no quiero que a mí nunca me la hagan. Entonces, la segunda. Jacob imparte sobre Efraín y Manasés, los hijos de José. Y aquí es tan trascendental la imposición de manos que Jacob tiene una revelación, nosotros lo notamos, lo que conocen el texto. Yo no estoy aquí para darle clase a niños. Busquen Biblia, yo no doy Biblia, yo doy revelación de lo que la Biblia dice. La Biblia la tienen que manejar ustedes en su hogar. Hay gente que dice, a mí me gusta que me hablen por la Biblia, a mí no. A mí me gusta que me hablen de la revelación que hay en la Biblia. Es muy importante, porque hay gente que no le gusta leer la Biblia. Y hay miembros en la iglesia que no le dedican tiempo a la palabra de Dios. Entonces, el que le dedica tiempo a la palabra de Dios, lo que hace es que favorece el crecimiento y la madurez de la iglesia. Porque entonces los predicadores que están ungidos dan una palabra y tú lo que recibes es la revelación de lo que ya tú leíste. Y era lo que pasaba con los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Termina el libro de Juan. Dice, y cuando pasaron estas cosas, ellos se acordaron de lo que él le había dicho. Porque vino revelación. Usted debe conocer la historia, ahí está el texto, la ley completa. El punto es que Jacob se para delante de Manasés y Efraín y él discierne que la bendición del menor tenía que ir sobre el mayor. Todo es tan generacional que fue lo mismo que pasó con él. Él había entendido que como pasó con Isaac por la trampa, su generación fue bendita porque él, siendo el menor, recibió la unción del mayor. Porque él por anhelo rompió algo que era legal por Dios, lo hizo más legal por el anhelo. Porque la pasión de un hombre de Dios es capaz de romper los límites y entrar a una dimensión mayor sin tener el derecho natural, tomar un derecho sobrenatural, aún a través de una trampa. Yo este secreto no se lo quiero revelar porque no lo conozco. Jacob hace una trampa, entra y se roba la primogenitura de su hermano. Y luego cuando él se sienta delante de Manasés y Jacob, digo, la unción que yo tengo, aquí también se va a torcer. Entonces cuando él viene, que pone la mano sobre el menor, Efraín, José viene, que es el padre, y dice, no, papá, estás equivocado. Dice, no, yo no estoy equivocado. Yo sé sobre qué me estoy poniendo la mano. Porque Jacob sabía que cuando uno pone mano y transfiere, eso no regresa. Él no podía decirle a Manasés lo que tenía que decirle a Efraín. Entonces la imposición de mano en este caso no era lo trascendental, sino la palabra donde iba a caer. Pero ese fue por encima del legalismo de Israel. La ley de Israel decía que el mayor, pero ya él había operado en una dimensión de gracia y él había entendido
que era el menor quien iba a recibir la bendición del mayor y el mayor la del menor. Es tan importante, y esto lo hemos predicado en la iglesia, en el caso de Jacob, de esta transferencia, que cuando él bendice a Jacob, que luego llega Esaú, esto es en el caso de sus hijos, no de sus nietos, Esaú le dice, padre, dame la primogenitura, y él le dice, no hijo, yo no puedo dar una primogenitura dos veces, una bendición, mejor dicho, no la puedo dar dos veces. Ya lo que te tocaba a ti, yo se lo dije. Esto es importante, porque nosotros a veces decimos, yo te bendigo y declaro, a ti te bendigo y declaro. No, no, no. Tú tienes que saber. Para que haya una transferencia, tiene que haber en esto una revelación, un orden profético. Para que tú no estés bendiciendo a los otros. Porque lo que tú tiras sobre una persona, eso es lo que cae. Tienes que saber qué Dios anhela. Qué sello hay sobre alguien para entonces bendecir. Por eso que la unción de imposición de manos es una unción profética. Usted lo va a ver en todo lo demás. Es una unción profética. Ya cuando usted le echa una bendición a uno, no se la puede dar a otro la misma bendición. Hoy hay mucho relajo con esto. Hay que saber. La gente quiere que se... Ayer mismo yo estaba en un culto, estaba orando y estaba en un culto de lo que era sanidad y milagro. Y mucha gente me dijeron, ¿por qué usted no impuso la mano? Usted tenía que haber impuesto la mano. Digo, wow. Ni los de la casa entienden. Se impone las manos cuando se entiende que es que impone las manos. Y más hablando de sanidad a una iglesia. Si ustedes me traen nuevos creyentes, yo impongo las manos sobre los nuevos creyentes. Porque la imposición de manos de sanidad era practicada en nuevos creyentes, no en creyentes maduros. Los creyentes maduros deben de manejar la sanidad de su cuerpo. Fácil. De su cuerpo. Aquí vemos Moisés comisionó a Josué por imposición de manos. Es decir, que también sirve para transferencia de liderazgo. Cuando tú vas a transferir a un liderazgo, ¿ves qué importante? Tú coges cualquier persona que se te transfiere y te declaro ministro de no sé qué, ya tú sabes. Aquí tú, en Alemania le hicieron una transferencia a Hitler que desgraciaron el mundo entero. Pero cuando usted transfiere, en serio, porque si la persona no está capacitada, hace daño, usted sabía eso. Colocar a una persona en un lugar incorrecto, yo tengo mucha experiencia en eso. Es muy dañino. Pero tenemos que saber con quién y cómo imponemos la mano. Vamos a ver ahora cuáles son las razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos. Importante esto, para el examen. La primera, para impartir sanidad. Impondría la mano sobre los enfermos y se sanaba. Esto no voy a tocar detalles, ustedes lo han visto mil veces. La segunda, para impartir bendiciones. Cuando Jesús oró por los niños, que tienen el texto ahí, dice que ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Es decir, lo primero para sanidad. Usted me va a preguntar para el examen, ¿sobre quién impongo las manos? La primera, sobre cualquiera que esté enfermo. Usted puede imponer las manos. La segunda, sobre alguien que usted pueda bendecir. Esto se usa mucho en lo que es los hijos, la familia, las esposas, los padres. ¿Sí? Es fácil buscar a alguien para imponer las manos. Amén. Amén. La tercera, para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Una persona que vaya a recibir la impartición del Espíritu Santo, en todo el libro de los Hechos dice, imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y recibían al Espíritu Santo. Acuérdense que dimos el tema del bautismo y hablamos del bautismo en agua y hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo no quiere decir que eran salvos, sino que recibían el poder, el dunamis. No es lo mismo recibir la salvación que recibir el poder para ser testigo. Son dos dimensiones diferentes. No es lo mismo tener un título de ingeniero que tener un empleo de ingeniero. El bautismo es el empleo. La oración de fe es lo que te da el título. Y el bautismo es como una representación. El otro punto, tercero, cuarto, para impartir dones. Aquí lo mismo cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, cuando usted quiere impartir dones sobre una persona para ponerlo a producir en esa área, usted impone las manos y esta persona se empieza a desarrollar
en los dones. Así que algunos de ustedes, si son pastores, Jacobo, que sobre todo esto es clave que sean los pastores, porque un líder imponiendo dones sobre otro tiene que estar claro, tiene que haber un orden, porque no es fácil. No es que no se pueda, pero hay que ver, hay que estar puestos de acuerdo. Generalmente nosotros nos reunimos en la iglesia, los líderes, y cuando hay 5 o 6 gente que dicen, yo siento que Ismael tiene el don de sanidad, Dios me ha mostrado 3 personas diciendo lo mismo, es una confirmación. Entonces ya cualquiera de los que está ahí puede imponer las manos sobre él, no yo solamente como pastor, pero es algo que tiene que estar bien clasificado para eso. Mi esposa tuvo una experiencia hoy muy bonita. Vino una joven, una adolescente a la iglesia. Ella ayer, en el culto de milagro, ella puso el nombre de su mamá, que está en Cuba. Y ella oró por la impartición de los dones. Sin embargo, cuando vino esta jovencita, ella está ministrando la liberación, está limpiando su generación a través de, todos ustedes saben lo que es liberación. Y cuando termina de orar, el Espíritu Santo le dice a mi esposa, pon a esta joven a orar por tu mamá. Una joven nueva, una adolescente. Le dice, mira, mi esposa le pide a ella, yo quiero que tú ores por mi mamá. La joven se para, me imagino que asombrada, dice, pero usted es una pastora, usted es una ministra de liberación, me está pidiendo a mí, que no soy nadie, que ore por su mamá. Es el orden del Espíritu Santo. Dios le encanta la humildad, lo que nadie espera, Dios lo hace. Y la pastora empezó, cerró los ojos, dice que cuando esta jovencita iba orando, ella veía como si iba desgarrando un animal, una pieza espiritual que ella había visto encima de mi suegra, de su mamá. Y ella fue orando y se iba desgarrando esta maldición de generacional de enfermedad. Cuando la joven terminó, la pastora llegó contenta a la casa y sentí que mi mamá fue libre de la enfermedad. ¿Ven? Que delega una persona. Y esto es muy importante a veces, porque a veces el diablo no sabe que los seres que aparentemente son más inofensivos dentro de la iglesia se convierten en los más peligrosos. Y no es un lenguaje mío. Pablo dice, los miembros que parece que tienen menos importancia son los más útiles. Los más útiles. A mí me impresiona Apocalipsis y es fuera de nuestra naturaleza, sobre todo evangélica, nuestra cultura. El pastor, el apóstol. Como dice la Biblia, que Dios le llama a un ángel, oye, a un ángel, para que haga el diablo. Pues una burla. Miguel, Gabriel, querubín, ¿no? Unos rangos y unos niveles tremendos. Y Dios puede cualquier ángel, ni el nombre de Dios. No hay trascendencia. Pepe, háblame de espíritu. Es impresionante cómo Dios, y esto es una de las cosas que tenemos que ver en Jesucristo, muy claro, de manera que cuando tú respires reciba la unción de lo que te voy a decir. Jesús era impredecible y eso lo hacía poderoso, todopoderoso. Eso hacía lo que nadie esperaba. Él enviaba a quien nadie se imaginaba. Cuando menos una persona esperaba de otro, Pedro era el menos probable para que dirigiera la iglesia, el que más cometió errores. Me imagino que todos ellos decían, yo no voy a hablar para no meter un error, porque después, ¿quién iba a imaginar que el que más errores cometió era el hombre? El Espíritu Santo es así. Nuestro Dios es impredecible. Cuando tú esperas que tú eres muy grande, Él te pone chiquito. Y cuando tú esperas que estás muy chiquito, de momento te dice, ve y úngeme. ¿Qué? La ciudad. Que cuando tú unjas la ciudad, puedes derribar 3.000 millones de demonios. A ti tan pequeño. A nuestro Dios le gusta eso. Porque Satanás siempre espera. Entonces ataca al pastor, se la pone difícil y Dios manda un obrero, una oveja. Y Dios dice, a mí me da lo mismo el pastor que una oveja. Yo soy Dios. En definitiva, quien hace la obra soy yo. Entonces yo mando a quien menos te espere. Quien menos te espere. Y el quinto punto para que se use la imposición de manos, yo creo que uno de los más serios, es para ordenar personas en el ministerio. Si usted se da cuenta, el ejemplo que pone, ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apartarme
a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y